Buenas noches. El tema que nos ocupa en esta oportunidad es el libro de Santiago, su capítulo 5, verso del 1 al verso 6. Dice de la siguiente manera: Vamos ahora, ricos, llorad y aullad porque las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Hasta aquí la lectura. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este buen libro de Santiago, gracias por sus exhortaciones para la vida práctica, para ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, y gracias por esta oportunidad de estudiarla. Gracias en el nombre de Jesús. Tener la seguridad aquí en la tierra es una de las grandes preocupaciones de las personas. Y el acumular riquezas y el acumular bienes es el mayor interés de muchas personas. Tan así que muchos se han enriquecido con posesiones mal habidas, con dineros mal obtenidos, aún engañando y aún siendo malos patrones, malos empleadores, hurtando el salario de los empleados y engañando o desterrando a otras personas. Es así como el del versículo, pero eso atrae resultados bastante funestos. Quiero empezar mi exposición diciendo que se pueden obtener riquezas, mas no el paraíso. En otras palabras, yo diría, con muchas riquezas, pero sin nada de paraíso. Y la primera parte que quiero exponer en esta noche es como el amontonar riquezas y explotar al prójimo no da el paraíso. Refiriéndome a los versículos 2 y primeras partes del versículo 3, donde dice: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas del polilla, y vuestro oro y plata están enmohecido, y su moho testificará con vosotros y devorará del todo vuestras carnes como el fuego. Eso significa que la acumulación de riquezas, de posesiones, no trae ningún beneficio para la vida futura y muchas oportunidades para la vida presente. El acumular riquezas trae en realidad desgracia para algunos oprimidos, para algunos que resultan dañados, y no trae beneficios en muchas oportunidades, ni para la nación, ni para la comunidad en general. Y muchos acumulan en sus graneros, en el campo del pueblo donde yo soy, muchos acumulaban de cosecha a cosecha el maíz, el trigo, y lo que hacía era dañarse, gorgojearse, podrirse en los zarzos, en los depósitos. De igual manera, muchas personas acumulan vestidos, zapatos, abrigos, y estos simplemente terminan apolillándose en los armarios. El oro y la plata pierden su vigencia. En alguna oportunidad escuché de alguien que en su colchón se le pudrieron, se le dañaron los bolsillos mientras su familia aguantaba necesidades, simplemente por el deseo de acumular. Y a sus obreros, a sus jornaleros, al pobre, al necesitado, nunca le pagaba correctamente y nunca proveía para sus necesidades. Las posesiones son el producto en muchas vidas y en muchas personas de la explotación y de los negocios ilícitos, de realizar negocios de manera arbitraria, de obtener ganancias deshonestas. Y eso el apóstol Santiago en esta oportunidad está exhortando a las personas que acumulan dinero y que con esa acumulación traen miseria a los más necesitados, a gente de bien que trabaja de la mejor manera, de manera insaciable, buscando satisfacer sus necesidades, pero su empleador cada día está más rico, y el obrero cada día más pobre. Se aprovechan de familias que son desplazadas del campo a los centros urbanos, o de país a país. Vivimos en Latinoamérica un éxodo de desplazamiento de migrantes hacia los estados de otras naciones, hacia Latinoamérica, y
Personas que teniendo la oportunidad de dar empleo, de dar trabajo, explotan al trabajador, al que lo necesita. Eso trae consecuencias funestas. Eso traerá riquezas, pero no trae paraíso, no trae beneficios eternos y aún muchas veces ni beneficios futuros para su misma familia. Como ilustración quisiera decir algo que encontré bien interesante, y es que el que acumula mucho, el que acumula, olvida las cosas importantes de la vida. Olvida, por ejemplo, que una persona con 6 hijos siempre es más satisfecha que otra persona con 6 millones de dólares. ¿Por qué razón, dirá usted, va a ser más satisfecho el que tiene 6 hijos que el que tiene 6 millones de dólares? La razón, porque la persona que tiene 6 millones de dólares todavía va a querer más. De tal manera que la acumulación solamente trae desazón. Amigos, escuchas, es hora de cambiar de actitud. Es hora que apliquemos esta palabra frente a la actitud. Esa actitud de ser acumulador de riquezas que se pudren. Ahora, el hacer capital, el hacer empresa, no se está censurando. Se están censurando esas riquezas que atrapan el corazón. Esas riquezas que conllevan a miseria, a calamidad y aún a angustia al que es explotado y al mismo acumulador. Cuando ve que su acumulación perdón, no la puede disfrutar. Cuando ve que sus riquezas se van a la bancarrota. Cuando ve que su egoísmo se pudre y lo corroe, como se dañan sus billetes, se dañan sus acciones, su dinero se devalúa, sus autos, sus carros se corroen, sus colecciones de pinturas, de joyas son hurtadas, son robadas. Cuando en medio de esas situaciones se carcome su carne y su conciencia por medio de las enfermedades o a causa de las enfermedades psicosomáticas, por el deseo insaciable de cada día tener más y más. De tal manera que amontonar y explotar al prójimo no da el paraíso. Al igual que amontonar y explotar al prójimo lleva a deleites pasajeros, pero no al paraíso verdadero, no al gozo verdadero, no al disfrute verdadero. El verso 3 al final hasta el verso 5 dice: habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornalero el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos del Señor. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza. Con deleites pasajeros, pero sin paraíso seguro. Acumular tesoros para el futuro, no pagar justamente, trae el clamor de los derechos que tiene el jornalero. El fruto de las posesiones de muchos no es el esfuerzo de ellos, sino el trabajo de otros. Los empleados en muchas oportunidades han sido explotados, engañados, y el clamor de estos empleados llega a oídos del Señor, llega a oídos de Dios, sube a oídos del Señor de los ejércitos. De tal manera que las vivencias del rico acumulador están marcadas por los deleites que ofrecen las posesiones desmedidas. Vivencias que lo llevan a andar en los placeres más vergonzosos que ofrece la sociedad, viviendo libertina y licenciosamente, entregados a vicios, dice la palabra, engordando sus corazones, acumulando maldad, llegando a situaciones de crueldad que llevan hasta la muerte al justo, cuando quizás le reclama o cuando quizás intenta poner freno a sus desenfrenos. El descansar la seguridad en las posesiones, en las riquezas, no da el paraíso. El explotar, el amontonar, no da el paraíso. El acumulador
desmedido, vive una vida de desenfreno, de acuerdo a lo que él considera le es sabio y de acuerdo a los valores de este mundo, que no son los valores del reino de Dios. Los desenfrenos de la vida, las borracheras, las lujurias, el exceso en la comida y la bebida, mientras otros necesitan lo más básico del alimento, mientras otros sufren necesidades, aún siendo empleados de ellos mismos, conduce a la muerte. Muerte que es el resultado de una vida cargada de sexualidad promiscua, de malos hábitos alimenticios, de ingesta de licor descontrolado, de consumo de sustancias psicoactivas. Esa carrera, como dice acá, habéis engordado vuestros corazones como para el día de la matanza, lleva a la matanza, lleva a la muerte. El consumo de deleites reduce al hombre como es reducido un cerdo engordado para el día de la Navidad, o como dice otra parte de la escritura, como vaca que se encamina al matadero. Muchos viven sobre una fuente de vida, pero están muriendo de sed. Muchos tienen muchas riquezas, pero están muriendo de necesidad. Escuché leí mejor la historia de muchos navegantes en el río, en el océano Atlántico, en la desembocadura del río Amazonas, dentro de este océano. Y que viajando, pasando este río, cuando entra al océano, avanza sus aguas dulces cientos de kilómetros dentro del océano. Y pasando sobre esas aguas, muchas embarcaciones de navegantes antiguos tenían necesidad de agua dulce. Y no sabían que al estar circundando estas aguas, debajo de ellos había agua dulce. Y estaban muriendo de sed, hasta que de pronto otra nave pasaba y ellos decían, necesito agua. Y simplemente les decían, tome el balde y sáquela, porque esa es agua dulce. ¿Saben? Muchos, en medio de las riquezas, en medio de las posesiones, están muriendo de sed, no sabiendo a dónde acudir, no sabiendo que hay un Señor que escuche el clamor de aquel que lo necesita, y un Señor que tiene agua como este río, agua dulce para dar y saciar la sed del necesitado. Es triste la condición de muchos ricos opresores, de muchos hombres y mujeres acumuladoras, explotadores, que condenan a muerte al justo y al indefenso, creyendo que serán eternos en el disfrute de sus desenfrenos, de sus placeres de este mundo, desconociendo que esa actitud solo lleva a la condenación y a la muerte. Amontonar riquezas y vivir en deleites de riquezas no garantiza el gozo o paraíso. Puedo decirles en esta noche, sin gozo y sin paraíso. Sería un tercer punto en esta oportunidad. Sin gozo y sin paraíso. ¿Por qué? Porque al final Dios castiga al que amontona riquezas mal habidas. Las posesiones se pudren, como lo expresa el versículo. Las ropas se dañan por el accionar de la polilla. El oro y la plata se devalúan. Depositar la confianza en las posesiones materiales, despojar al obrero, trae ruina, mostrando de manera triste lo que está determinando la confianza del ser humano. Nuestra confianza, la confianza del hombre, no debe estar basada en las riquezas ilícitas, ni en las riquezas de ningún tipo. Pues los resultados de tener la confianza y la seguridad en las cosas pasajeras trae como consecuencia llorar y aullar desesperadamente, sin esperanza. Dice el verso 1: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Es una voz profética para el futuro de aquellas personas que tienen su esperanza y que siempre la tendrán en las riquezas de este mundo, en la acumulación de riquezas
en unos pocos trae miseria a muchos. En América Latina, en Colombia, en cualquier parte del mundo, es palpable esta situación. Esa condición caída del hombre que siempre anhela acumular y tener y tener y tener y depositar su confianza en algo, en alguien, en este caso, en las riquezas. Desconociendo los derechos de muchos, simplemente ostentando poder, sin importar si maltratan la economía de un país, si dañan la industria, si dañan el comercio, y lo peor, y lo más peor, si aún dañan a las personas que terminan siendo desplazadas, como en América o en Europa. Muchos desplazados. Este mismo fin de semana, muchos cientos de latinoamericanos yendo al norte, tratando de buscar un mejor futuro por las injusticias sociales de unos dirigentes, de unos que están atornillados a ciertas riquezas, a cierto deseo de acumular. Esas personas terminan siendo desplazadas y ese clamor sube a oídos del Señor. El acumular riquezas, el acumular dinero, no siempre trae seguridad. En nuestro transporte urbano, en nuestra ciudad, he tenido la oportunidad de ver vecinos venezolanos con grandes fajos de billetes, cambiándolos por un dulce, cambiándolos por cualquier situación. Billetes que en su momento fueron muy significativos, pero que ahora no valen nada. Una triste realidad para una nación, para un rico o para alguien que deposite su absoluta confianza en las riquezas. ¿Saben? Desconocer a Dios y depositar la seguridad en las riquezas y dedicarse a los deleites del mundo trae el castigo de Dios. Ese Dios que queremos desconocer, que aunque no se reconozca su existencia, existe, y que Él castiga al que vive en los placeres de este mundo y se deleita en engordarse, llenarse, satisfacerse, como para el día de la matanza. Desconocer al Dios creador y dueño del universo y depositar la confianza en los bienes materiales trae lloro y aullido, bueno, dice aullido y lamento profundo. Trae miseria a la humanidad, pero trae también miseria en los sentimientos, en las emociones, en el alma. Al final todo acabará, y acabará mal para el que no se ha acercado a Dios, y no podrá terminar disfrutando por siempre y para siempre de los bienes materiales. Hay que pensar en un disfrute, en hacer tesoros, en acumular riquezas, como el Señor Jesús lo dijo en el Evangelio, donde la polilla y el orín no corrompen, y donde los ladrones no hurtan, y donde en la bolsa no se devalúan. De tal manera que amontonar riquezas y vivir en los desenfrenos de la carne trae consecuencias sujetas al dolor y al afán. Para muchos multimillonarios que han terminado hasta en el suicidio, grandes personas que han acumulado muchísimo dinero en pocos años o varios años de trabajo, ven al final que eso no los satisface, que se producen pérdidas, que los resultados de los deleites, de los placeres mundanos no traen sino guayabos, enfermedades venéreas, desastres al medio de su familia, a la sociedad. Eso solamente trae por causar lloro, aullido profundo del alma y del espíritu, suicidios, homicidios. Esas miserias sacan a la luz lo que está escondido bajo las fachadas del dinero, bajo la fachada del oro, de las grandes ropas ostentosas, de la multitud de pares de zapatos. Solo queda una esperanza, y esa esperanza es acercarse al Creador del universo, al que abandonó todo por amor al ser humano
con el fin de rescatar la condición caída del hombre, con el fin de traer esperanza, paraíso, vida eterna, consuelo, gozo al que lo necesita, indistintamente de su condición económica. Aquel que no aceptó ser adorado por las riquezas, sino solamente adorar a Dios, debemos acercarnos a ese. Y ese es Jesús. Solo Él y nadie más que Él es la única persona que puede satisfacer las necesidades más profundas, pero más profundas del ser humano. Solamente Él tiene esperanza para el hombre. Solamente Él y nadie más que Él puede traer vida y vida en abundancia. Evitar la humillación que produce el amor a las riquezas, el dolor que causan los deleites y el afán de los deleites de este mundo, los problemas que causan el desorden moral por los desenfrenos que se consiguen a través de las riquezas. En las riquezas no hay esperanza, solo en Cristo hay esperanza. Los deleites de esta tierra traen fatiga y dolor. Ir a Jesús trae descanso al cansado, trae refrigerio al alma sedienta. Ricos, llorad y aullar por las miserias que vendrán. Es tiempo de pensar seriamente que en las riquezas y en los deleites terrenales no hay paraíso. Con Cristo Jesús sí hay paraíso. Por lo tanto, amontonar riquezas y explotar al prójimo no da el paraíso. Tampoco los deleites de este mundo, pues son pasajeros, tampoco dan paraíso. Vivir sin riquezas y sin paraíso no trae esperanza. Por eso el desafío en esta noche, en esta oportunidad es hora de abandonar toda la confianza en las riquezas pasajeras y acercarnos a Cristo Jesús, quien es el único que puede llevarnos al verdadero paraíso. Cristo es el único en el cual podemos descansar de los afanes de este mundo y su vanagloria. Cristo es el que puede dar a nuestra vida una vida de esperanza, a nuestros empleadores y empleados un trato justo, a vivir de una manera justa y verdadera, realizando las labores aquí en la tierra. Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu exhortación a depositar la confianza en ti y no en las riquezas, pues esa nos traerá el lloro y lamento. Gracias por tu palabra. Gracias por tu exhortación. Amén.